Hey chicos, vamos a seguir ahora viendo los diferentes compuestos orgánicos. Empecemos con el hidrato de carbono. Estos compuestos son las moléculas biológicas más abundantes. Vamos a ver que contienen carbono, hidrógeno, pero también tienen oxígeno. Y la proporción va a ser siempre 1, 2, 1. Así que si tenemos un hidrato de carbono que tiene 6 átomos de carbono, como pasa con la glucosa, sería C6H12O6. Y lo vamos a utilizar tanto para materiales estructurales como un combustible y para almacenar y transportar energía. El hidrato de carbono más sencillo o su monómero lo conocemos como monosacárido, mono 1, sacárido azúcar, un azúcar, y este va a ser la columna vertebral de carbono con diferentes grupos funcionales como carbonilo e hidroxilo. Al tener grupos que son polares, va a ser soluble en agua. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener pendiente. Estos hidratos de carbono, vamos a ver que se pueden formar o pueden formar enlaces. Los enlaces que forman se conocen como enlaces glucosídicos, por favor anoten eso, glucosídicos, y yo puedo unir diferentes carbohidratos para formar otro. Entonces, primero, antes que nada, yo pondría aquí saber que los monosacáridos más importantes que vamos a ver son aquellos que tienen 6 átomos de carbono. Y vamos a tener 2, glucosa, fructosa y galactosa. El polímero más sencillo de los carbohidratos se escondió junto un monosacárido más un monosacárido para dar un disacárido. Una vez aquí, disacárido. Y tenemos 3 disacáridos. Si yo junto, le voy a poner solamente la sigla glucosa más glucosa, eso me da un disacárido que se conoce como maltosa. Si yo junto una glucosa más fructosa, eso lo conocemos como sacarosa. Y si yo junto una glucosa más una galactosa, eso sería la que encontramos en leche, la azúcar que encontramos en leche, que se llama lactosa. Lactosa. Entonces son mis primeros tipos de polímeros de lo que sea hidrato de carbono. Ya después de ahí vamos a tener que tenemos oligosacáridos, que son pequeñas cantidades de monosacáridos, y después obviamente ya tenemos hidrato de carbono más complejo, que conocemos como polisacáridos, que van a tener 100 o 1000 azúcares o monosacáridos. Son cadenas rectas o ramificadas, pueden tener uno o varios tipos de monosacáridos. Los 3 más comunes van a ser celulosa, almidón y glucógeno. Y a esto le vamos a agregar también la quitina. Entonces, hay 2 que solamente van en plantas, que vamos a ver ahora, en plantas, que son la celulosa, que eso es básicamente un compuesto estructural de las plantas, y el almidón. Es una forma en que almaceno esos monosacáridos para almacén de energía. En los animales tenemos 2 que vamos a hablar, hay más obviamente, pero hay más. Vamos a tener el glucógeno, que se parece mucho al almidón, y una forma de almacenar energía en animales. Y por último tenemos quitina, que solamente en aquellos organismos que tienen esqueleto externo, así que tienen un exoesqueleto, que es también, igual que la celulosa, una polisacárido estructural. Fíjense aquí, tenemos la celulosa. La celulosa es el principal componente estructural de las plantas. Es la parte principal que recubre la membrana celular de las plantas, que conocemos como pared celular. Y vamos a ver que está compuesta por muchos puentes, por muchos enlaces que lo unen un hidrógeno a grupos hidroxilo. Y están unidos por lo que conocemos como puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno que mantienen apretado en largas fibras esta celulosa. Como tiene un enlace muy específico, que no vamos a entrar en mucho detalle, y yo no tengo una enzima para ese enlace, vamos a ver que es un material difícil de digerir, un material difícil de solubilizar, un material muy duro, y por lo tanto pocos organismos se alimentan de este componente tan grande que tenemos en el planeta. Es uno de los componentes más comunes, que es la celulosa.
La planta, aparte de coger la glucosa y formar celulosa, la forman o la ponen en una forma que es para reserva energética. Es decir, que la va a almacenar en los tallos, en las raíces, como la papa, en las hojas, semilla, en fruto. Y básicamente es un conjunto de glucosa, igual que la celulosa, pero en este caso está formado en cadenas que se enrollan, enlaces que conocemos como glucosídicos también, pero son alfa 1,4 y alfa 1,6. El alfa 1,4 es lineal, el alfa 1,6 es ramificado. Y nosotros tenemos enzimas para degradar este almidón en pedacitos de glucosa que lo puedo utilizar como energía. Y por último, otro mecanismo que tenemos de reserva energética, pero esto en planta, tenemos el glucógeno. El glucógeno lo encontramos en el caso del ser humano, tanto en el músculo esquelético como en el hígado. Y funciona específicamente como una reserva energética. Y vamos a ver que su diferencia con el almidón es que va a ser mucho más ramificado que el almidón. Y fíjense aquí, tenemos un último polisacárido que es la quitina, que aparte de tener glucosa, tiene nitrógeno y va a fortalecer aquellas estructuras fuertes o rígidas de artrópodos como los cangrejos y artrópodos. Vamos a seguir ahora con mi segundo compuesto orgánico, que van a ser los lípidos. Son compuestos orgánicos grasos, aceitosos o cerosos, que se caracterizan porque aunque varían mucho en su forma, en su estructura, tienden a ser hidrofóbicos. Hidroagua, fóbico miedo, no son solubles en agua, le tienen miedo al agua, no se solubilizan. Imagínate que ponen aceite en un vaso de agua, se mantienen separados. Vamos a ver que los ácidos grasos van a ser su forma monomérica, es la parte principal, la de la mayoría. Vamos a tener que tener una larga carbona de carburo, que es hidrofóbico, con una cabeza que es carboxilo, que es hidrofílico. Lo que pasa es que como los ácidos grasos de consumo usualmente son muy largos, si este circulito es la parte hidrosoluble y todo esto es la parte hidrofóbica, tiende entonces a ser esa parte la que predomina y por eso los ácidos grasos tienden a ser hidrofóbicos. Vamos a ver que cuando tienen toda su cadena de carbono, vemos que son enlaces simples, vemos que se conocemos como saturados. Saturados y forman líneas rectas y por eso que yo voy a ver que cuando tengo un lípido que tiene mucho ácido graso saturado, como son tan rectos y como se pueden empaquetar tan fuerte o tan juntos uno con otro, vemos que tienden a ser sólidos a temperatura ambiente y lo conocemos como grasas. Mientras que lo conocemos como insaturado, donde tiene un doble enlace, donde comparten dos pares de electrones, vamos a ver que se doblan, hace un doblez. Y al doblarse, vamos a ver que no se pueden empaquetar tan juntos uno de otro. Por lo tanto, vamos a ver que en este caso, esto que tiene ese doblez, ese doble enlace, a temperatura ambiente tienden a ser líquido y lo conocemos como aceites. ¿Okay? Entonces aquí vemos esa pequeñita cabeza hidrofílica compuesta por el grupo carboxilo, mientras que la larga cadena de carbono me forma lo que conocemos como una zona hidrofóbica, no tiene contacto con el agua. Fíjense aquí tenemos el mismo tipo, longitud de cadena de carbono, la única diferencia es que algunos tienen, por ejemplo, sin doble enlace, como es el ácido esteárico, en el que el segundo tenemos un caso que tiene dos doble enlaces, que en este caso sería un omega 6 o ácido linoleico, y el tercero que vemos a la derecha, que tiene tres doble enlaces y lo conocemos como omega 3. Fíjense que en este caso, lo verán en química, el omega 3 es porque tengo 1, 2, 3, y omega 6 porque del último 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces omega 6. Ácido linoleico es omega 6, ácido linolénico omega 3. Y estos dos grasos los conocemos como ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no lo produce. ¿Ok? Entonces los lípidos van a funcionar como el principal depósito de energía del cuerpo y va a ser la base estructural de las membranas celulares. Estos lípidos, como dije, pueden ser orgánicos, son gasosos, son aceitosos y cerosos e insolubles en agua. Le había comentado que los ácidos grasos están comprados por muchos, los lípidos están comprados por muchos ácidos grasos, que son un compuesto orgánico simple con un grupo carboxilo, con una columna de vertebral o una columna de carbono de 4,36 átomos de carbono. Y ya le dije que aquellos que no produce mi cuerpo en el ser humano, lo conocemos como ácidos grasos esenciales y por lo tanto lo tengo que consumir de mis alimentos. El omega 6 por lo general no hay mucho problema, porque omega 6 yo lo consigo en cualquier semilla, en cualquier aceite vegetal, mientras que el omega 3 es más difícil de conseguir y usualmente lo vemos en pescados grasosos y algunos tipos de alimentos.
Como les dije, en estos lípidos es el ácido graso del monómero, pero tengo el principal polímero, que es cuando yo cojo 3 ácido graso y lo junto a una cabeza que se conoce como de glicerol. Y eso forma el triglicérido. Y no solamente que es una fuente importante de lípidos, sino que es la fuente principal en cómo los vertebrados, como nosotros, ahorramos nuestra energía para utilizar o almacenamos nuestra energía para cuando sea necesario. Es decir, que ese tejido adiposo que tenemos está compuesto principalmente por esto que conocemos como triglicéridos. Y fíjense aquí que tengo mi cabeza, en amarillo tengo lo que sería mi glicerol, y unido ese glicerol, yo unido 3 ácidos grasos, que no tienen que ser iguales. Fíjense, aquí tengo el de la izquierda esteárico, el del medio es omega 6 y el de la derecha es un omega 3. Así que simplemente van a tener características distintas. Y fíjense que para ese proceso yo tengo que perder obviamente agua para yo perder hidroxilo y grupo de hidrógeno y unir esos ácidos grasos a mi cabeza de glicerol. Y fíjense que como aquí, esta fuerte capa de tejido adiposo almacenada en el tejido subcutáneo o entre los órganos, que se conoce como tejido adiposo, tiene como función, sí, almacenar energía, pero fíjense cómo los pingüinos también va a funcionar como mecanismo para aislar contra el frío. Como le comenté, las grasas saturadas las vemos más en grasas animales, son enlaces covalentes simples, se van a empaquetar bien a temperatura ambiente y por eso son sólidos, por eso los hacemos como grasas. ¿Okay? Mientras que los aceites o lípidos insaturados, vamos a verlo más en aceites vegetales, estos ácidos grasos van a tener por lo menos un doble enlace, es decir, un carbono y otro carbono que comparten 2 pares de electrones o más, y vamos a ver cómo se doblan, va a ser difícil que se empaqueten muy juntos uno de otro, y por lo tanto de temperatura ambiente tienden a ser líquidos. Y le había comentado anteriormente que tenemos entonces lo que son las grasas trans, que yo cuando a nivel industrial cojo lo que son aceites vegetales, estos son parcialmente hidrogenados, es decir, que le agrego hidrógeno de manera química, y el doble enlace que yo tenía se va a enderezar la molécula. Si vamos a ver que ese doble enlace se endereza y permite empaquetar bien ese ácido graso, dando que sea sólido a temperatura ambiente. Si yo convierto a nivel industrial algo que es líquido en algo que es sólido. Y aquí hay un ejemplo de cómo yo convertí algo cis, el ácido oleico, a un ácido graso trans que sería un ácido elaídico. Es decir, que un enlace tiene un doble enlace, pero en este caso lo tengo en forma trans. Dentro de los lípidos también tenemos un grupo que son los fosfolípidos, que son muy importantes. Estos fosfolípidos tienen 2 colas de ácidos grasos, es decir, de colas de carburos hidrofóbicas, pero está unido a esto, a una cabeza que contiene fosfato. Al tener fosfato, fíjense tengo mucho oxígeno ahí al medio, vamos a ver a ser electronegativo, eso me permite tener reacción con el agua, por lo tanto es hidrofílico, hidro, agua, fílico, amistad. Y esos fosfolípidos que yo tengo en un medio ambiente, vamos a ver que es una de sus características químicas que se disponen en 2 capas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cojo ese fosfolípido, fíjense aquí a la derecha, ve cómo está la imagen, y yo lo tiro en medio ambiente y va a coger la cabeza polar, la cabeza que dice hidrofílica polar, va a mirar hacia el citoplasma, hacia el citoplasma, hacia adentro, o a mirar hacia el exterior, dejando entonces que solamente los ácidos grasos estén en el medio de lo que sería la membrana celular. Aquí tenemos esas 2 colas de ácido graso, está unido a un fosfolípido, a su grupo fosfato. Recuérdense que esos fosfolípidos, discúlpeme, y se ve aquí, van a ser el componente principal de toda membrana celular, de toda vesícula, todo ser vivo tiene una membrana celular compuesta de una bicapa de fosfolípidos o lipídica. Las ceras van a ser una mezcla compleja que tienen largas colas de ácido graso, usualmente unido a alcoholes de cadena larga, anillo de carbono, y básicamente van a servir como protección y son hidrofóbicas. Lo vamos a ver, por ejemplo, como ven aquí, las abejas, cómo forman las células. Y por último tenemos los lípidos, que hay un grupo de moléculas que son los esteroides, que tiene una columna de anillo de 4 anillos de carbono y 5 cola de ácido graso. Es básicamente una estructura muy importante en animales porque esos esteroides en animales son colesterol y va a formar parte de la membrana celular para dar estabilidad y fluidez a la membrana, pero también ese colesterol lo puedo transformar en sales biliares que me permite emulsificar y después eventualmente digerir la grasa. Lo puedo convertir en vitamina D, que actúa como una hormona para diferentes procesos biológicos, entre ellos el mantenimiento del tejido óseo, pero también hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son muchas, son cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona, sí que son muchas. Y yo veo que solamente con pequeños cambios puedo tener grandes diferencias
entre un anillo de carbono y otro. Fíjense que en este caso la hormona sexual femenina va a ser estrógeno, mientras que la masculina sería testosterona. Y fíjense que la única diferencia entre un anillo de carbono y otro es donde tengo el grupo de hidroxilo o donde tengo el grupo de oxígeno. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí para no hacerlo muy largo y seguimos ya con el último video. Gracias.